Hola, Rafael. Hola Jorge, ¿cómo estás? A los años que no nos veíamos. Bueno, casi 3 décadas. Sí, oye, ya ha pasado mucho tiempo. Oye, bienvenido a Así San es. Borja. Gracias, pues. Se Con un aprecia. café que ya lo tomaremos. Todavía Sí, no hay café. Todavía. Bueno, no. Pero podemos tomar cualquier cosa. Podemos conversar mucho también. Queremos entender al Perú como una historia, ¿no? Claro. Desde Caral, que es la cultura más antigua de Sudamérica, ¿no? Entonces, hemos tocado este tema, el virreinato, ¿no? Y hay todo un concepto cultural, coloquial, que habla que si el virreinato es una colonia, y es un tema que a mí merece cierto rechazo. Tú que eres un experto en este tema, ¿qué me puedes decir? ¿Éramos una colonia o fuimos un virreinato? No, definitivamente no. El Perú, entre los siglos XVI y las primeras décadas del siglo XIX, hasta la independencia, fue un reino más dentro del imperio ibérico o el imperio castellano, pero no una colonia. El Perú fue un reino que jurídicamente, recurriendo a la formalidad, se le llamó virreinato, ¿no? Un vicerreino, es decir, un reino dentro del imperio de los Austrias y luego de los Borbones, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero? Pues a lo siguiente, ¿no? El Perú no fue colonizado, el Perú fue poblado, ¿no? Esa es la notable diferencia. ¿Qué significa? Que todas las instituciones de la metrópoli pasaron al territorio conquistado. Sí, en Madrid o en Valladolid o en Toledo o en el Palacio del Buen Retiro había un rey llamado Felipe II, Felipe III, y en la época de los Borbones, Felipe V, Carlos III. ¿Qué había en Lima? Había un virrey, un vicerrey o un visorrey, ¿no es cierto? Si había dos tribunales máximos de justicia, como el tribunal de la Real Chancillería de Valladolid y la Real Chancillería de Granada, en Lima había la Real Audiencia de Lima, el Tribunal Máximo de Justicia del Virreinato del Perú. Si hubo en la península ibérica una universidad central en la historia de la educación española, que fue la Universidad de Salamanca, en Lima hubo una universidad a imagen y semejanza de Salamanca, que fue San Marcos, ¿no? Es decir, todo se traslada, todo se proyecta. Si había Inquisición en Logroño, había Inquisición en Lima. Y Lima fue sede inquisitorial, igual que Cartagena de Indias y México. Pero hubo un periodo pequeño, ¿no? Cortito, entre cuando llega Pizarro y Almagro, Claro. y hay un conflicto, las guerras almagristas, hay un conflicto, digamos, por quién tomaba el Cusco, o a quién se le otorgaba el Cusco, que fue una época de gobernación, y luego en 1542 entramos ya mediante formalmente real al virreinato. Claro, ¿no? con el tercer y definitivo viaje de conquista, en el que se captura a Atahualpa, que dicho sea de paso no fue inca, ¿no? Fue un postulante a inca, un concursante a inca. Estaba luchando contra su hermano Huáscar, que representaba el Cusco, y él representaba Tumibamba, lo que es Cuenca, ¿no? Era una guerra ritual, ahí llegaron los conquistadores. Pero cuando llega Pizarro, en el tercer y definitivo viaje, no podemos hablar aún del virreinato, ¿no? Lo que decimos es que se crea el Perú como una gobernación. Y también con el término genérico de reino, ¿no? El reino del Perú o los reinos del Perú. Dividido por dos jurisdicciones, ¿no? La Nueva Castilla y la Nueva Toledo. Así es. Y el problema, ¿cuál fue? El Cusco. ¿Por qué? Porque el Cusco estaba en la jurisdicción de Francisco Pizarro. Y cuando Almagro partió a Chile, intentó conquistar Chile y fracasó, regresó al Perú con la intención de capturar el Cusco. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su jurisdicción era paupérrima, ¿no? Era pues
en ese momento un conjunto de arenales con unos cuantos valles intermitentes y sobre todo con una población indígena indómita. Tanto fue así que los incas también tuvieron problemas con los mapuches, ¿no? Entonces lo que reclamó como compensación fue el Cusco, y esa fue la manzana de la discordia, lo que generó la famosa Guerra de las Salinas, ¿no? Librada en 1538, pero que se proyecta con la Guerra de Chupas, que es la continuación, con el hijo de Diego de Almagro, que es el ideólogo del asesinato de Pizarro, y que más tarde se enfrenta al licenciado Cristóbal Vaca de Castro, ¿no? Ahora, a diferencia de Estados Unidos, del norte, donde sí fueron fueron colonias inglesas, acá construimos un virreinato que me parece es sumamente importante, digamos, para entender nuestra autoestima. Yo creo que media venida menos, ¿no? Bastante venida menos. Media venida menos. Y no tendría por qué hacer, es como que Así la historia se contara al revés. Pero se monta un virreinato porque había un imperio, o sea, no es que llegan y acá había algunos indígenas, no, o sea... No, acá había un imperio. O sea, había un imperio, maestro, ¿no? Muy bien conformado. Y había una población indígena, pues, abundante, ¿no? Hay núcleos de población indígena grande, ¿no? Los Andes, el mundo andino, la Sudamérica andina, y Mesoamérica. Esos son los dos grandes núcleos, ¿no? Norteamérica no tanto. En Norteamérica la población indígena es en número muchísimo menor y de desarrollo cultural también menor, ¿no? Lo que encontró Pizarro fue un imperio muy bien conformado. Ergo, aquí se desarrolla un mestizaje muy rico, ¿no? Eso es lo que hay que resaltar. Extremadamente rico. Extremadamente rico, ¿no? Pero también hay otro punto que quisiera mencionar. La gente que se traslada al Perú, desde la península ibérica, puebla el Perú. Puebla e instaura instituciones, recrea lo que existía en la península ibérica. Y se encuentra con las instituciones de la península ibérica también, ¿no? Con la Inquisición, con las cajas reales, con, como dije hace un momento, ¿no? El representante o el alter ego del rey, que era el virrey. En cambio, las colonias norteamericanas, las colonias inglesas, suponen una iniciativa muy particular de los ingleses que salen. La corona de Inglaterra y el parlamento ingleses no se ocuparon de la emigración, de la salida. No controlaban nada, dejaban que la gente se fuera hacia Norteamérica. Norteamérica era una suerte de válvula de escape. ¿Para quién? Para aquellos que querían ejercer el comercio y la agricultura y enriquecerse. Por ejemplo, las colonias del sur, las de Virginia, ¿no? Y las del norte, las de la Nueva Inglaterra, para ejercer libremente la religión, una religión distinta a la de la corona, el puritanismo, ¿no? El puritanismo que iba reñido con el anglicanismo. O sea, es distinto, ¿no? La metodología es distinta. Rafael, hay un levantamiento de Tupac Amaru II, cacique Tungazuca, Surimana y Pampamarca, que resulta interesante, claro, no solo por el tema de la rebelión, sino por el tema que producto de esto, ¿no? Carlos III, ¿no? Da las famosas reformas borbónicas, y con esto ya vamos terminando esta primera pauta. La famosa reforma, que creo que nos perjudicaron porque éramos un territorio gigantesco en Sudamérica y fuimos reducidos y se crearon las intendencias. Y a los nobles que provenían de esta dinastía inca, digamos, se les quita sus títulos, ¿no? Sí, mira, pero las reformas borbónicas en realidad vienen desde que llegan los Borbones a España. Es decir, es más, España surge con los Borbones. Antes de los Borbones no existe España como la entendemos nosotros. Cuando muere Carlos II de la Casa de Habsburgo, sin descendencia, la corona es asumida por
su sobrino Felipe V, por el nieto del primo de Carlos II, por el nieto de Luis XIV, ¿no? Llamado Felipe de Borbón, duque de Anjou, que es proclamado rey con el nombre de Felipe V. Pero Felipe V no era rey de España cuando llega, porque lo que había era un conjunto de reinos bajo un solo rey. O sea, el rey llamado de España era... Pero por eso era un imperio, hablábamos de Claro, un imperio. exacto. Imperio. Era rey de Castilla, Claro. rey de Aragón, rey de Un Navarra, rey imperio. de Granada. Claro, éramos Y- parte de un imperio. Lógico, pero Felipe V unifica. Felipe V unifica España con una sola legislación, con los decretos de Nueva Planta de 1716. ¿No? A partir de ese momento existe España como un Estado territorial uniforme jurídicamente. Y hay una serie de reformas más. Claro que la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, autodenominado Túpac Amaru, ¿no? Porque eso hay que- Segundo, porque el primero era el anterior. el último primero Inca. es el de Vilcabamba. Claro, ¿no? el último El Inca. hijo de Manco Inca. La rebelión del Condorcanqui trajo pues consecuencias, ¿no? La creación de las intendencias, que eran jurisdicciones de control, ¿no? De control político, de control económico, ¿no? Claro, como tú bien dijiste, ¿no? Trajo también consecuencias muy malas sobre la nobleza indígena en general, no solo sobre la nobleza indígena descendiente de los incas, sino también las noblezas indígenas locales que los incas habían conquistado, ¿no? Lo que quería decirte era, porque había mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a una nueva rebelión. En ese momento, como consecuencia de esa reacción, ¿no? La nobleza indígena del Cusco, a principios del siglo XIX, ya en la etapa que se va acelerando hacia la independencia, acuña esa frase tan manida, tan repetida, ¿no? Que dicen que dijo el Inca Garcilaso. Mentira, no la dijo él, ¿no? Eso de Amazú, Amaquey, Amayuya, ¿no? Ya, esa es una frase creada en el Cusco a principios del siglo XIX, ¿no? Para reivindicar a los incas. La Claro. nobleza descendiente de los incas la reivindica. Qué interesante. No es del Inca Garcilaso, eso no tiene nada que ver con la época del Tahuantinsuyo, no. Eso es una creación decimonónica temprana. Rafael, tenemos que hacer un corte. Sí, Tomaremos un poco de agua. perfecto. Nos vamos al corte. Rafael, en mis viajes por el Perú he encontrado cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Ayacucho, al costado del Cine Cadero, hay un horno que hacen el famoso pan de chapla, pan chapla, sí. ayacuchano, Sí. que es un horno que viene del virreinato. Juan Álvarez Vita, que es amigo tuyo, el embajador, que ha escrito este libro sobre peruanismos, me hablaba sobre estas figuras que hacen en Ayacucho, retablos ayacuchanos, ¿no? Pero también lo trajeron los españoles. Claro. En mi vida por el Valle del Mantaro, yo he vivido en Huancayo muchos años, he visto estos bailes, ¿no? La chonguinada, los huacones, ¿no? Que también vienen del virreinato, ¿no? Es más, las casas, hay algunas casas en el cercado de Lima, que te comentaba, la casa del Conde Lurigancho, por ejemplo, que está frente o al costado del Palacio Sí. de Gobierno, que también vienen del tema del virrey. ¿Qué trajeron los españoles que muchas veces no conocemos, ¿no? O hemos perdido la memoria y hay que buscar la memoria, maestro. Sin ánimo de ser hispanista o hispanófilo, ¿no? A la conquista del Perú y al poblamiento del Perú durante el virreinato le debemos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que consumimos hoy y que no tenemos ni idea y que no son nativas, ¿no? Frutas como la naranja, ¿no? Que el plátano, ¿no? ¿Qué más? Bueno, que viene de otras partes, ¿no? No viene de la península ibérica. El arroz, el trigo, ¿no? La vid, el olivo, los olivares, todo eso vino con la conquista, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a comer pan. Sí, pero ¿el pan de dónde viene? El pan viene de la harina del trigo, ¿no es cierto? Claro, el mundo andino
tiene grandes contribuciones a nuestra alimentación, pues como el maíz, como la quinoa, como frutas como el pacay y a o la las humanidad, chirimoyas. ¿no? La papa, por ejemplo. La es una papa, contribución a la... contribución a la humanidad, Claro. ¿no? Pero también hay una parte una muy buena parte de alimentos, ¿no? De frutas, de verduras y también de animales que vienen del occidente, ¿no? El caballo, el ganado caprino, el ganado ovino, el ganado vacuno, ¿no? Que se complementaron en el Virreinato del Perú con el ganado de camélidos andinos, ¿no? Nosotros lo llamamos pisco por el puerto de Piscuy, Claro. que significa en quechua ave, ¿no? Piscuy, Ujú. pisco. Y cuando iban los barcos al puerto de Piscuy, sacaban el destilado de uva, que se Claro. llama hoy, y que obviamente es una denominación de origen tan importante para nosotros y para el mundo, como es el pisco, ¿no? Así Pero es. las uvas no son nativas del No, las Perú. uvas Claro. vienen con la conquista, ¿no? Claro, viene Definitivamente. Ahora, sí, o sea, hay el virreinato del Perú tiene un legado pues enorme, ¿no? Lo que es el Perú se gesta durante el virreinato, ¿no? Lo que decía Basadre, ¿no? Más allá de los piratas, más allá de los curacas, ¿no? O caciques, más allá de los santos, más allá de los corregidores, el virreinato es la etapa de nacimiento del Perú, de consolidación del Perú como es hoy. Es más, las intendencias se van a convertir posteriormente en departamentos, ¿te acuerdas? Cuando nosotros Claro. todavía, cuando estudiamos, hablamos del departamento de Junín, el departamento de Arequipa, que luego se convierten en las regiones, ¿no? Claro, ese Pero legado. las intendencias surgen desde el siglo XIX. Claro, los departamentos surgen, claro, como bien dices, de las intendencias y de las diócesis, ¿no? De las jurisdicciones de los obispados. Ahora, pero volviendo al tema tan interesante de lo ibérico, ¿no? En el Perú, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Fui a Plasencia, en Extremadura. Tú sabes que Extremadura es la región de los Claro, conquistadores. y donde nació pues, Pizarro, ¿no? donde nació Pizarro, en Trujillo. ¿no? Pero media pobre para la época, ¿no? Sí, Muy claro. pobre, ¿no? No, y también hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Extremadura no es una región rica. Sí, sí, sí. Pero bueno, que pasé por Plasencia y había una celebración y me llamó la atención algo curiosísimo. Vi una marcha de ancianos vestidos con unos trajes muy coloridos que parecían nativos andinos, ¿no? Y las mujeres tenían unas faldas que eran polleras. O sea, la pollera es española. La pollera no es nativa, ni siquiera es mestiza, es española. Entonces, y es gente de campo. Entonces, las costumbres de la gente de campo de la península ibérica quedan en el campo andino, especialmente en el sur andino, ¿no? ¿No crees que el virreinato es una suerte de enganche, si se puede llamar así, del Perú ya con este concepto de mundo globalizado? Podríamos hablar de una globalización tal Sí, vez claro. ya en el siglo, a partir del siglo XVI. ¿no? Sí, por supuesto. Sí, hay una forma de comunicación, ¿no? De comunicación, digamos, occidental-planetaria, ¿no? Así es. Ya, pero no solo en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la Guerra de los 7 años, que libra Prusia e Inglaterra contra Austria, España, Francia y Rusia, entre 1756 y 1763. Esa guerra tuvo una proyección americana, en Norteamérica. Los colonos ingleses lucharon contra los franceses. Se conoció guerra contra franceses e indios, ¿no? O sea, hay una globalización de la guerra, hubo un frente americano, hubo un frente asiático también de esa guerra. Bueno, y esa guerra también involucró a los virreinatos, a las capitanías generales, a las gobernaciones españolas, ¿no? Contra los ingleses, justamente. ¿Y de qué forma? No con una guerra abierta contra tropas inglesas, sino contra los ingleses en forma de piratas o de corsarios, ¿no? Ahora, también hay otra globalización, pero una globalización, digamos, dentro del ámbito hispánico o ibérico, ¿no? Que es el tema de la santidad. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima
fue conocida en Lima y después de su muerte muy conocida en la península ibérica, en Italia y hasta en Flandes. ¿Flandes qué cosa es? Flandes es lo que hoy es Bélgica, ¿no? Claro, Bélgica. O sea, era muy conocida. Pero a su vez España también trae mucho del mundo árabe. Lógico. O sea, Los, ya hay un... los apellidos Bahamonde, Alcázar, son apellidos... Claro, que son apellidos que vienen de topónimos, ¿no? Arbañil. O Benavides, ¿no? Claro. Son apellidos que vienen de topónimos moros, ¿no? O sea, ya vienen con un bagaje mestizo. Claro, los conquistadores. el pan de chapla que siempre me impacta mucho cuando voy a Ayacucho, me encanta y que lo como, ¿no? Es un pan árabe, pues. Lógico. Realmente es un pan árabe. Bueno, los dulces limeños, el turrón de Doña Pepa es moro, ¿no? Los dulces de hojaldre son moros, o sea, los anticuchos. ¿No? Los anticuchos son los pinchos morunos, ¿no? Claro, La idea del anticucho es cuando estuve en morisca. Madrid, en el Palacio Real, Sí. contaban la historia de que ahí había funcionado alguna vez un alcázar, ¿no? Claro. Había sido sede de un califa. Madrid, Claro, no el Andalucía. Alcázar de Madrid, claro Sí. que sí, por cierto. Claro. Sí, o sea, los conquistadores ya vienen con un bagaje mestizo también, ¿no? O sea, mestizo cultural, definitivamente, ¿no? Las mismas palabras del castellano, la palabra alcohol, almohada, Claro. ¿no? En Colombia hay unas empanadas que las llaman almojábanas, ¿no? Almojábanas, Ya, eso árabes, es claro. más árabe o más moro, Claro. no puede ser, Claro, ¿no? claro. La misma palabra cuando dudamos, ¿no? Ojalá. Eso Ojalá. viene del árabe, ¿no? Claro, Entonces, claro. La contribución es interesante. claro, ¿no? y está en el castellano de la conquista, el castellano del virreinato. Es muy interesante. Así es. Sí, pero temas que son importantes, ¿no? Y que los hemos olvidado. Bueno, pero hasta José María Arguedas lo había relevado, le había dado relieve, importancia, ¿no? Con sus estudios de las comunidades hispánicas. Tenemos muy poco tiempo para este bloque, pero ¿por qué perdimos esto? ¿Y por qué no nos encontramos con eso? ¿Cuál es tu opinión, Rafael? Bueno, pues estos temas hay que cultivarlos, ¿no? Hay que trabajarlos. ¿Por qué nos interesaba más ver al norte y ahora estamos comenzando a ver a lo que tenemos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque yo creo que hemos perdido el amor propio, ¿no? Sí. ¿No? Eso está mal, pues, ¿no? Eso está mal. Hay que mirar un poquito hacia adentro. Está bien mirar hacia afuera, por supuesto, tener el referente del desarrollo de las potencias, por supuesto. Pero hay una riqueza cultural enorme en el Perú que debemos explotar y de la que debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Tanto lo nativo como lo hispánico y lo mestizo, ¿no? Que vale la pena. Maestro, otro vasito de agua. No, me he tomado 2 antes de No venir. te puedo ofrecer un pisco porque no podemos tomar, pero vamos al corte. Rafael, el virreinato, ¿no? Qué interesante el virreinato. Y a veces nos olvidamos de todo esto, ¿verdad? Hay un tema de la religión. Te comentaba fuera de cámaras que yo tengo un cuadro heredado de mi abuelo de la escuela cusqueña, donde hay una Virgen del Carmen del siglo XVII, ¿no? Precioso el cuadro, que tiene este concepto de una Virgen redonda, ¿no? Porque también hay un sincretismo entre la religión andina y la región occidental, que se va adaptando, ¿no? En el mundo andino hay, digamos, la creencia en la Pachamama, del Pachacamac, ¿no? Sí. Entonces, esa conjugación, digamos, muy interesante entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Pero viene el catolicismo con mucha fuerza y creo que en algunos momentos también con excesos, ¿no? ¿Cómo podemos ver el tema de la religión, que también vino con los españoles, ¿no? Claro, es que, mira, hay 2 puntos fundamentales. La conquista del Perú es la proyección de la guerra de reconquista española, de la guerra contra los moros. Acuérdate que el cronista Francisco López de Gómara
dijo lo siguiente, ¿no? En acabándose la guerra contra los moros, quiso Dios que siguiésemos luchando, pero esta vez contra los indios. O sea, los conquistadores fueron, de hecho, fueron codiciosos, ¿no? Fueron crueles, sí, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero ellos se consideraban unos cruzados, es decir, unos propagadores de la fe. Pudieron haber dado muy mal ejemplo, claro que sí, pero en la cabeza de ellos estaba que estaban ampliando la cristiandad, ¿no? O sea, el tema religioso es fundamental. Y tanto fue así que hubo soldados de la hueste perulera que dijeron haber visto al apóstol Santiago, ¿no? Otros que dijeron haber visto a la Virgen, por ejemplo, en el cerco del Cusco, ¿no? En 1536. Bueno, es que el tema religioso es muy importante, la religiosidad es muy importante. ¿Y de dónde viene esa religiosidad? Viene porque es el elemento que amalgama a la sociedad. ¿Por qué la iglesia es tan importante? Porque en la guerra de reconquista se lucha contra un enemigo de una religión distinta y por lo tanto no basta convencerlo, hay que evangelizarlo, ¿no? O sea, hay dos guerras, hay una guerra militar y hay una guerra religiosa. Esto es una suerte de cruzada latinoamericana, o sea, son los cruzados latinoamericanos. Claro, son los caballeros del Nuevo Mundo. No van al Santo Sepulcro, si no se vienen acá. Lógico, o sea, eso al se da Tahuantinsuyo. definitivamente. Mira, ¿qué hizo Pizarro? Por ejemplo, cuando el cerco del Cusco se proyectó a Lima, y Lima casi fue tomada por Titu Yupanqui, ¿no? O Kisu Yupanqui, que fue uno de los generales de Manco Inca. Llegaron a los indígenas, o sea, las huestes incaicas, subieron al Cerro San Cristóbal y bajaron, y un grupo bajó a Lima, y a destruir Lima y a matar a los conquistadores. Estoy hablando de 1536, al año siguiente de la fundación de la capital del Perú. Pero los conquistadores resistieron heroicamente, vencieron. Los indígenas que se quedaron en el Cerro San Cristóbal se desanimaron, se desmoralizaron al ver al grupo totalmente aplastado por los conquistadores y se fueron. Entonces Pizarro, como agradecimiento a Dios, ¿qué hizo? Mandó armar una cruz y él mismo la cargó como si fuese un nazareno, ¿no? Y la llevó hasta la cúspide del Cerro San Cristóbal y la clavó. La cruz del Cerro San Cristóbal la puso Pizarro. Imagínate. Por cierto, que no es la que vemos nosotros, ¿no? No, ya obviamente. No, claro, era una cruz de palo. Pero, claro. Pero, o sea, para que veas la mentalidad. Entonces, el Cerro San Cristóbal, la cruz, se origina justamente como un agradecimiento. Sí, pero el nombre de Cerro San Cristóbal es porque San Cristóbal es el patrono de los viajeros, ¿no? Entonces, los que salen de Lima y los que llegan a Lima, ¿no? Por eso tiene relación. Es el patrono también de los que conducen automóviles, porque es el patrono de los transportistas. Pero era el patrono de los viajeros en el virreinato. Por eso el Cerro San Cristóbal era el promontorio más visible, ¿no? Desde Lima. Pero esos viajes también eran complejos, ¿no? Los arrieros, por ejemplo. Por supuesto. Estudia un poco la historia de Ayacucho, de Huamanga. Nombre original San Juan de la Frontera, ¿no? San Juan de la Frontera, San Juan de la Frontera. Entonces, pero claro, para ir allá no era como hoy que toma uno el auto o el avión. No, había todo un circuito, ¿no? Había que ir hacia el sur, hacia Cañete. Había un circuito en Lima. Subir y los arrieros, claro, que eran los transportistas de la época, ¿no? Lima, Cañete. Y seguramente el santo de ellos era San Cristóbal. Claro. Lima, Cañete, Huarochirí, Huamanga, ¿no? Huancavelica y el Cusco. Y el Cusco estaba conectado con el Tucumán. Ahora, pero los circuitos también suponían el viaje por mar, ¿no? Por ejemplo, en la venta de esclavos, los esclavos que venían, que eran comprados en Panamá y en Portobelo, eran desembarcados en el Callao y otros llevados hasta Arica. Y en Arica estaban los grandes mineros de Potosí, que bajaban de Potosí hasta Arica a comprar esclavos, ¿no?
porque hay un camino entre Arica y Potosí. Ahora, en Potosí, que era el gran centro minero, La plata, se el estaño. necesitaba el azogue, el mercurio, para Claro. amalgamar el mineral. Huancavelica también, ¿no? Y era de Huancavelica, Mm. pero no había una conexión entre Huancavelica y Potosí. Entonces, el azogue de Huancavelica, vale decir el mercurio, terminaba en el Callao y del Callao era llevado hasta Arica. Y por Arica subía a Potosí. ¿Tú sabes por qué en Ayacucho hay tantas iglesias? Me imagino, por cierto, por la gran religiosidad, por supuesto. ¿Cuál es tu hipótesis? Los señores de la SOE, Sí, obviamente. claro. Ah, claro. Conocías Huancavelica, si conoces Huancavelica es una zona bien dura, compleja, alta. Te voy a Y decir, los señores de la SOE vivían claro, en Ayacucho y como agradecimiento a Dios mandaban por la levantar. generosidad levantaron. esos Por eso templos. es que tienen 33 iglesias. Pero ¿no? ¿sabes por qué es eso? Porque es una forma de reconocer, de ser reconocido socialmente. ¿Y por qué la iglesia? Porque la iglesia es el espacio privilegiado, el espacio público privilegiado. Entonces, si sabemos que el señor X o el señor Y mandaron edificar, el nombre de esos señores queda perennizado en la iglesia. Ahora, frecuentemente en la iglesia incluso figuraba el retrato del donante. Ahora, los retratos de los donantes no eran imágenes del que mandó pintar el cuadro solos, sino que se incluían en la imagen de la Virgen o del Cristo crucificado, ¿no? Ahí aparecen rezando. Increíble, ¿no? ¿Sí? Entonces, último tema, el honor, el honor. ¿Cómo era el tema del honor en el virreinato? Pues el honor es el honor español, ¿no? La honra. Hernán Cortés decía, bueno, Hernán Cortés el conquistador de México, pero bueno, tenía la misma cabeza que los conquistadores que pasaron a tomar posesión del Tahuantinsuyo, ¿no? Prefiero ser rico de honras que de bienes, Imagínate. ¿no? Es un valor espiritual, ¿no? El honor... Habría que recuperar eso, ¿no? No, pero Lope de Vega dijo también una vez, ¿no? En una de sus obras, dijo lo siguiente, ¿no? Al rey la hacienda se ha de dar, pero no el honor, porque el honor es patrimonio del alma y el alma es patrimonio de Dios. El honor está atado a la fe. Por lo tanto, el honor permanece. Claro que con una sociedad secularizada ya no, pero permanece permanece como un valor fundamental. Que es un legado, ¿no? Claro, y el honor suponía la inmolación. La inmolación. Claro. Pero bueno, ya en un contexto romántico vemos el tema de la inmolación con mayor firmeza, ¿no? Interesante. Una última pregunta y con esto ya terminamos. Tenemos ya muy poco tiempo. Gracias, Rafael. No, por Gracias favor, para mí es un honor. El honor es nuestro haber sido tenerte acá invitado. en San Borja. Finalmente, sobre la conquista, ¿no? Has tocado al conquistador de México y también hemos hablado del conquistador de Perú, Cortés y Pizarro. Que eran parientes, ¿sabes? ¿no? Ah, no sabía eso, mira, Claro, qué interesante. Francisco Pizarro era tío de Hernán Cortés. Imagínate. Pero, y muy brevemente, porque nos queda muy poco tiempo, pero acá, bueno, como que cuando llegaron los españoles a colonizar, me gustó mucho esa palabra, ¿no? A poblar. A poblar. Agarran Atahualpa, Cajamarca, ok, algunas guerritas por ahí, pero punto. Pero lo que significó para Cortés tomar México fue la muerte. Ahí fue una conquista sanguinaria, Claro. durísima. La noche triste. Pero acá como que todo fue, sí, bien, vinieron a poblar, ¿no? Perfecto, ok, a Atahualpa le cortaron la cabeza y se acabó el tema, ¿no? Bueno, no le cortaron la cabeza, pero no fue tan fácil. Pero no el tema, no el nivel mexicano, digamos, ¿no? Que fue mucho más duro. No. Es que los mexicas, los aztecas o los tenochas eran muy violentos, ¿no? El grado de violencia que tenían ellos era tremendo. Recuerda que tenían sacrificios humanos, ¿no? Los incas no tenían sacrificios humanos. Los incas no tenían sacrificios No humanos. a ese grado. Sí había sacrificios humanos en cuanto a la entrega de un miembro de una comunidad lapu, ¿no? Claro.
por ejemplo, Un pago. un pago al cerro, ¿no? Un pago al Apu, que tenía espíritu, porque eran animistas, ¿no? Pero no era algo tan frecuente. En cambio, los aztecas lo tenían con mucha frecuencia. Sacrificaban a muchísima gente, igual que los mayas. El nivel de violencia de ellos era tremendo. Claro, costó mucho esfuerzo y por eso es que Cortés fue sumamente violento también con el pueblo conquistado. A través de uno de sus esbirros, que fue el capitán Pedro de Alvarado. Pedro Alvarado. Ahora, en el Perú también hubo resistencia, pero es una resistencia de varios años, ¿no? Claro, pero más liviana, no a esos Pero niveles por de ejemplo, violencia o nivel de muertes, ¿no? la rebelión de Manco Inca fue complicada y puso en jaque a los conquistadores. No fue tan fácil, se preocuparon mucho. Ahora, lo que había en el Tahuantinsuyo también era una crisis, ¿no? Claro, Terrible. Huáscar de Atahualpa. No solamente la guerra, sino también el impacto viral, ¿no? La primera gran pandemia que vivió el Perú, que fue la viruela, que llegó antes de la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Imagínate. O sea, la viruela mató a Huayna Cápac y a uno de sus predilectos para la sucesión, ¿no? Que fue Ninan Cuyochi. Mató a la familia inmediata de Huayna Cápac. Estoy hablando de 1524, 1525, ¿no? O sea, antes del tercer y definitivo viaje de conquista. Y luego vino el sarampión. Y en los años 40 del siglo XVI, la gripe. ¿Y cómo llegó la viruela acá al Perú? No, llega de forma indirecta, llega por las corrientes, llega por los vientos, ¿no? Pero la viruela ya había llegado a las Antillas, a la Española, a Juana, que es Cuba, había llegado a Puerto Rico, había llegado a Panamá. Y llegó al Perú. Y llega al Perú. Claro. Y la viruela produce un descenso demográfico terrible. O sea, el descenso demográfico indígena no se debe, como el común de la gente cree, al enfrentamiento de los conquistadores contra los nativos andinos. No, eso fue lo que menos bajas produjo, sino las enfermedades nuevas que no conocía la población originaria. Y también otros factores, ¿no? Las encomiendas y las reducciones indígenas que le dieron la estocada final, ¿no? Y también hay otro factor que no se quiere ver, que en lo futuro habrá un nuevo indio que es el mestizo. Entonces la reproducción humana ya no es tanto de indígenas, sino más bien de mestizos. Pero hay una recuperación en el siglo XVIII. Que somos lo que somos hoy, ¿no? Claro. Un mestizaje. Claro, un mestizaje biológico, un mestizaje cultural. Y de orgullo, ¿no? Sí, claro. De Así orgullo. es. Rafael, muchas gracias. No, a ti, por favor. Y a Jorge. buscar eso, ¿no? A encontrarnos con esa memoria perdida en el Perú, que por el Bicentenario tenemos muchísimo más que hablar y seguiremos hablando. Así es, y hay que estar orgulloso de nuestro pasado, y hay que Pero estudiarlo. en Y eso, no hay que denostar de nuestro pasado, al contrario. sentirnos- Y tanto el indígena, nuestro pasado indígena, como nuestro pasado ibérico o hispánico, ¿no? Que es muy rico. Mira, acá en San Borja tenemos el canal el canal de Sulco, Claro. que es prehispánico. Tenemos 2 huacas, una se perdió, pero nos sentimos orgullosos de nuestro pasado milenario en San Borja. Perfecto. Muchas gracias. A ti, Jorge, un Hasta gran muy gusto por próximo. este reencuentro. Y habrá más. Y creo que me habías prometido un libro Pero tuyo. aquí está. Esto se publicó hace Ah, unos años, gracias. pero Pues esto es de tu especialidad. Los hay niños algo y de niñas historia. ayer y hoy. Hay algo de historia sobre Sí. la historia constitucional también desde 1823. Y pero viene con una dedicatoria. Ahí gracias. habría que comenzar con Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz, Claro. que será ya motivo de otra entrevista sobre la Constitución de Cádiz de 1812, que fue la primera constitución que tuvimos en el Perú. Buenas tardes. Perfecto.